conocer la actualidad que hace noticia en nuestro planeta. Un análisis de la realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Y por supuesto vamos a empezar con las portadas de Ecuador, ya que el epicentro político y popular y social se encuentra en estos momentos acá en Ecuador a propósito del paro convocado por la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que este día jueves ya lleva 11 días de paralizaciones, movilizaciones y protestas. Y por supuesto la prensa aliada del gobierno del señor Guillermo Lasso, que además en otros espacios noticieros, entrevistas de televisión, de radio, se ha revelado como racista, como xenófoba, intolerante y en algunos casos diría con rasgos fascistas, porque no hay que descartar que hay algunas personas que incluso piden asesinar a los líderes indígenas para eliminarlos de la faz de la tierra y con eso, suponen ellos, volvería todo a la calma, todo sería normal. Miren lo que dice El Comercio: es hora de dialogar, el país quiere paz. Claro que quiere paz, por supuesto que quiere paz, pero si los indígenas se han movilizado en paz, ayer demostraron en una enorme manifestación que no pondrán en sus portadas, que no pondrán en fotografías, una enorme manifestación. Más o menos unas 50,000 personas marcharon por las calles de Quito y eso no está en la portada. Marcharon pacíficamente, no fastidiaron a nadie, pero después cuando regresaban a los locales donde se encuentran alojados, recibiendo abastecimiento médico, de alimentos, de salud en general, pues fueron reprimidos por la policía. ¿Quién promueve la paz? ¿Quién promueve la violencia? Ustedes saquen sus conclusiones, pero están que piden a gritos la paz y el diálogo. La pregunta es, ¿con base en qué? Y el titular del Universo que da cuenta para eso de esa fotografía, avances para el diálogo. Esa fotografía da cuenta de lo que ocurrió en la ciudad del Puyo, en la provincia amazónica de Pastaza, después del asesinato, que no ponen en portada, que no lo ponen ahí, sí. Si hubiese sido otro gobierno, tendríamos eso, asesinato vil y cobarde de parte del gobierno, cosas de esa naturaleza. Pero no ponen que la causa de esos incendios es el asesinato vil de un comunero de 40 años que recibió un bombazo en su cabeza. La tomografía muestra cómo la bomba lacrimógena se alojó en su cerebro, en su cabeza. ¿Quién hizo eso? La policía. ¿Quién le pide paz a la policía? Nadie. Efectivamente, este es uno de los temas fundamentales. El Expreso dice: la protesta indígena se guía por el desgaste y no improvisa. Siempre están editorializando de una manera muy extraña, no informando adecuadamente, y dice además algo que parece absurdo titular: Leonidas Issa se une a los suyos. ¿Cuándo estuvo fuera de ellos? ¿Cuándo estuvo sin ellos? Le hemos visto desde el primer día de las manifestaciones junto a los suyos. Perdón. Lo hemos visto permanentemente junto a los suyos, así que no es extraño que esté con los suyos, pero bueno, ya que podemos esperar de la prensa que no piensa 3 veces o 4 veces antes de titular. Leonidas Issa se une a los suyos. El titular, si fuese noticia, debería decir: Leonidas Issa se aleja de los suyos, no sigue con los suyos o algo por el estilo. Y el titular de La Hora de la provincia de Tungurahua es muy importante tenerlo en cuenta, porque esa fotografía que ustedes ven ahí, la voy a ampliar, es en la gobernación de Tungurahua, que es la delegación, es la instalación de la representación provincial del gobierno del señor Guillermo Lasso. Se tomaron las instalaciones de la gobernación de Tungurahua y lo que dice el titular es: protestas se agudizan en Tungurahua. Hay que tener en cuenta, y se destaca esto, y lo ponemos en esta dimensión, porque la provincia del Tungurahua votó masivamente a favor de la candidatura de Guillermo Lasso en las elecciones del año pasado. Alrededor del 70 o 72% de personas votaron por Guillermo Lasso en esa provincia, y ahora el resultado es contradictorio, porque si tuvo tanto apoyo, ¿por qué hay tantas manifestaciones en Tungurahua? ¿Por qué la protesta es tan fuerte en Tungurahua? ¿Es porque se volvieron locos? ¿Es porque cambiaron de opinión de un día para el otro? ¿O es porque la gobernabilidad y la administración pública llevada adelante por Guillermo Lasso ya no les convence? Me parece que es lo obvio, porque si fue tan alta la votación y ahora es tan alta la participación en las protestas, algo debe estar pasando. No es que la gente se volvió loca de un día para otro. Pero bueno, esta es la realidad del Ecuador a propósito de la 11ª jornada del paro. Hoy es jueves 23 de junio del año 2022. Esta
protesta inició el 13 de junio. Así que estaremos pendientes. No se olvide de sintonizar los espacios informativos de Telesur para estar al tanto, porque la prensa ecuatoriana, la televisión ecuatoriana tradicional, sobre estas cosas no está reportando adecuadamente. No nos sorprende, por supuesto. Lo han hecho ya varias ocasiones, es una marca que les identifica. Pasamos a Venezuela, últimas noticias, destaca Maduro y Petro, es decir, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y Gustavo Petro, presidente electo de Colombia, cuadran apertura de la frontera. El presidente electo de Colombia llamó por teléfono al mandatario venezolano. Dialogamos sobre la disposición de restablecer la normalidad de las fronteras, diversos temas sobre la paz y el futuro próspero de ambos pueblos, señaló Maduro. Me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras, dijo por su parte Gustavo Petro. Una noticia muy, pero muy importante que ocurre y que se da efectivamente en el marco de una nueva realidad política para Colombia, porque ese cierre de fronteras, esa animadversión del señor Iván Duque, todavía presidente, le falta poco, evidentemente llevó a una situación incómoda, un malestar y unas consecuencias para las poblaciones colombianas como venezolanas de la frontera. Ahora esto será un nuevo capítulo, una nueva apertura, con dificultades, sí, con presencia política, por supuesto que sí, se resuelven muchos los problemas. En la parte inferior, una fotografía de las protestas en el Ecuador, dice muere el líder indígena. Bueno, no era un líder indígena, era un comunero, por supuesto, pero es un ser humano que no debió haber muerto ni ser asesinado por la policía, porque no hay motivos para aquello. Pero bueno, esa es una fotografía del centro de Quito. En el centro de Quito una enorme manifestación que se tienen ahí. El comunero se llama Byron Guatatoca, falleció por el impacto de una bomba lacrimógena. Así que no falleció, fue asesinado. Avancemos. La tercera, a propósito del paro de Codelco, alerta por efectos de la producción y se prolongan los bloqueos. Esto lo veremos en detalle en el segundo bloque, un reporte especial que tenemos sobre el tema. Muy importante que se analice, que se tenga muy presente esta realidad. Y en el costado derecho, algo que también se discutió en los medios chilenos, la Convención Constitucional, el lío por quién firma propuesta de Carta Magna que se le entregará a Boric. Un lío. Es cuestión de firmar, que firmen todos, por si les falta gente, tienen todos los convencionales o constituyentes, como se les quiera llamar, lo tienen ahí. Pasamos a la diaria de Montevideo. También hubo manifestaciones, protestas, tuvimos varios reportes de nuestro corresponsal en Montevideo. Movilizaciones sindicales por su defensa se suman a los debates sobre la reestructura de AFE y los efectos de la portabilidad numérica establecida por la LUC. Esto está en función de lo que se ha planteado ya en otros países también. En el Ecuador, la privatización de los principales sectores y servicios públicos de Montevideo, de Uruguay en general, las empresas públicas en el centro de la agenda. Esto es clave, muy importante, porque la agenda neoliberal en el gobierno del señor Lacalle Pou está en prioridad para él. Pasemos a página 12. También hay un gran debate alrededor del trabajo, la intervención de Cristina Fernández, que la comentamos, si no me equivoco, el día martes. Ella salió a los medios en un encuentro con los sindicalistas y planteó algunas ideas, y aquí está la conversación pública alrededor de eso. Titular: en plan de dar trabajo. Cristina Fernández de Kirchner volvió a poner los planes sociales en el centro del debate dentro del oficialismo al difundir una propuesta del intendente de Pehuajó para transformarlos en trabajo. También otros intendentes reivindican el rol de los municipios en la asignación y control. Los movimientos sociales defienden su papel y de los dos lados proponen discutir la alternativa del salario básico universal, que es otro tema que está, por ejemplo, en la agenda de Colombia. El salario básico universal, un financiamiento directo al bolsillo de los ciudadanos en momentos de crisis aguda, es decir, inyectarle liquidez a la gente para que pueda consumir y con eso reactivar la producción, la economía y dar más empleo y trabajo, por supuesto. El Espectador de Colombia, aquí, por supuesto, también alerta en la capital, hubo lluvias y hubo problemas en la capital colombiana. Aquí se plantea alerta capital. La prolongada temporada de lluvias en Bogotá provocó un deslizamiento en el barrio Tocaimita, en Usne.
Las autoridades alertan por posibles derrumbes en San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar, Suba, Usaquén, Chapinero y Santa Fe. Esta imagen lo dice absolutamente todo. Y de esto, obviamente, hay que tratar, hay que abordar, pero el alcalde de Bogotá tiene grandes retos en eso. Pasemos a la portada del País a propósito de también lo que mencionábamos, de inyectarle plata al bolsillo del ciudadano. El gobierno español prepara un cheque para 4 millones de hogares. El plan anticrisis incluirá la rebaja del IVA de la luz y ayudas al transporte público y se abre paso el recargo al beneficio extra de las energéticas. Esto es lo que se da cuenta este momento y por supuesto lo tienen que hacer los gobiernos en circunstancias en que no hay forma de incentivar, de estimular la producción, el consumo, y esto obviamente es una medida que se ha planteado desde diversos organismos internacionales. En la parte inferior, más de 1.000 muertos por el terremoto en Afganistán, que lo hemos mantenido también en nuestros espacios informativos, y esto hay que seguirlo teniendo en la agenda permanente. Avancemos. Portales informativos como de Telesur continúan las protestas en Ecuador con tributo a víctimas de represión policial durante el paro nacional. Al menos 2 muertos y más de un centenar de heridos ha dejado la represión policial a las manifestaciones. Esto prácticamente va superando ya a lo ocurrido en octubre del 2019, cuantitativa y cualitativamente en Ecuador. Varios analistas lo han señalado, las características no pueden ser iguales, pero además se añade un elemento que es importante: el aparecimiento de un grupo de la élite económica de Quito que marchó el día de ayer y que se expresa en contra de la movilización indígena y que cuando se los ve en sus discursos aparecen como dialogadores, pacíficos, pero cuando se los ve en la calle insultando a la gente, lo que llaman es a matar a la dirigencia indígena, sacar a los indígenas que están ensuciando la capital, que le manchan a la capital como si en sus barrios estuvieran los indígenas. En sus barrios están los indígenas que son empleados de ellos y ellos no están haciendo manifestación, así que también hay un racismo impresionante. Acá, organizaciones de periodistas exigen la liberación de Assange, declaran en Guatemala estado de calamidad pública por las lluvias y reportan 14 palestinos detenidos por las fuerzas israelíes. Avancemos a Nodal. Ahí se mantiene en la agenda lo que ocurre en el Ecuador. La CONAIE realiza 4 pedidos para dialogar con el gobierno, entre ellos terminar con la represión y la criminalización, que es lo que hemos venido reportando estos días. Y por supuesto también hay otras informaciones de orden latinoamericano, como lo que está pasando en Brasil, también lo que ocurre en Colombia, lo tiene usted en Nodal para informarse y reflexionar. Y la agencia EFE por fin pone en destaque lo que está pasando en el Ecuador. Escala la protesta social en el Ecuador y se posterga la posibilidad de diálogo. Lo que hemos dicho, efectivamente es muy difícil que ocurra un diálogo en las próximas horas, al menos no hay condiciones para aquello. Y hay una noticia que no está presente en todos los medios de comunicación. El presidente Guillermo Lasso tiene COVID, se aísla, mantiene tratamiento, atención médica urgente como corresponde a un mandatario, y esto ya incluso generó algunos memes, chistes de toda clase, porque parecería que justo cuando podría dialogar le da COVID. Y las otras cosas que han dicho, que lo único positivo que tiene en este momento en su gestión el señor Guillermo Lasso es COVID. Todo lo demás es negativo. Más información la tienen ustedes ahí en F en este momento. Y RT, a partir de ahora el gas es un bien escaso. Alemania activa el nivel de alerta del Plan Nacional de Emergencia Gasística. Esto es lo que está pasando a propósito del conflicto armado entre Ucrania y Rusia. ¿Y qué va a pasar con eso? Pues resuelvan el problema, aporten a una solución sensata, ecuánime para el problema, o si no la otra. Resuelvan el problema comprándole el gas a Rusia y se acabó el problema, no se hagan bolas. Por ponerse del lado de Ucrania han perdido un montón de oportunidades para continuar en el desarrollo económico de los países, como por ejemplo el de Alemania. Y lo que vemos aquí es la foto del señor Zelensky. Ucrania ya es miembro de facto de la OTAN, sostiene un asesor presidencial ucraniano. Lo habíamos dicho en algún momento, así es, no hace falta que lo inscriban. Si ya recibe todo el apoyo de los países europeos, de los Estados Unidos, ¿qué más quieren para ser miembro de la OTAN? Que firme un papel. Ya saben lo que significa eso para el propio Zelensky y para Ucrania. Hagamos la pausa, volvemos enseguida.